¿Cómo están? Los saludo nuevamente en un nuevo capítulo de La Región al Mundo. Este programa de análisis internacional que está organizado por el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, gracias a la Cátedra Jean Monnet de la Unión Europea y siempre aquí con invitados para analizar la actualidad, lo que está ocurriendo y tratar de acercar los temas internacionales a aquellos que no necesariamente están familiarizados con ellos. Así es que hoy día vamos a hablar de una organización internacional que muchas veces escuchamos sobre ella, pero que mayormente no conocemos su funcionamiento, y para ello tengo el gusto en este programa de contar con Isa Cort, quien fue diputado, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados, y además fue también embajador ante la OEA, de lo que vamos a hablar, y que además hoy día es director de Relaciones Internacionales de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Isa? Hola Paulina, muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder participar en este programa que se llama De la región al mundo y poder compartir justamente la visión sobre una organización tan importante, tan antigua como es la OEA. Así es, como el nombre del programa podemos jugar un poquito de la región, hablando de la región como América Latina, como América, o de la región como Biobío, desde donde transmitimos. Bueno, esta vez vamos a hablar de la región como desde el punto de vista geográfico a nivel mundial, vamos a hablar de América. La Organización de Estados Americanos, ¿qué es? ¿Quiénes la conforman? ¿Y qué funciones cumple principalmente? Bueno, la Organización de Estados Americanos, o también como se le conoce como en sus siglas OEA, es una organización multilateral que la componen 34 estados miembros que son independientes, vale decir, aquellos estados que tienen alguna relación con otro estado, como los territorios de las Antillas holandesas, francesas, no forman parte porque son estados independientes. Es la organización multilateral más antigua del mundo. Sus raíces están en la Organización Panamericana que está a fines del siglo XIX y fue un tratado en donde buscan justamente la coexistencia del multilateralismo, de la diplomacia, para poder resolver las diferencias o asumir desafíos colectivos en en un mismo instrumento, en una misma instancia. Por lo tanto, la OEA es una organización multilateral de carácter diplomática que la conforman 34 estados independientes, cuya sede está en la capital de Estados Unidos, en Washington, D.C., porque fue justamente una organización que surge al alero del panamericanismo que lo tienen como política de una política exterior a fines del siglo XIX, los gobiernos de los Estados Unidos. Ahora, dentro de la OEA, porque la ONU tiene sus órganos, la OEA, ¿cómo se organiza desde el punto de vista institucional y funcional? La OEA es una organización que tiene una Secretaría General, que es electo por todos los países miembros de esta. Chile, fíjate que tiene uno de los récords junto con Uruguay de tener la mayor cantidad de secretarios generales. Ha tenido dos secretarios generales. Uno es Carlos Dávila, que fue a mediados del siglo XX, y el segundo es José Miguel Insulza, a principios del siglo XXI. Por lo tanto, es una organización que se actúa bajo la Secretaría General y tiene cuatro pilares de desarrollo. Uno, el pilar de la democracia. En segundo lugar, el pilar del desarrollo sustentable de los países. En tercer lugar, el pilar de la seguridad transnacional. Y en cuarto lugar, el pilar de los derechos humanos. Y a su vez, la OEA tiene organismos asesores como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que son instituciones que están bajo el alero de la OEA, pero que son independientes. Y también hay otras instituciones que surgieron bajo el sistema interamericano, como el Banco Interamericano de Desarrollo, pero que hoy en día tienen vida propia y tienen un rol distinto, pero que apoyan a las políticas que va construyendo la OEA. Por ejemplo, la política de desarrollo económico de los países, el BID tiene mucho que ver. Hoy en día se han ido incorporando, Paulina, distintas otras organizaciones, como la CAF, por ejemplo, que es la Corporación de Apoyo Andino, de Fomento Andino, que también han ido siendo parte de este sistema interamericano, porque la gracia es que es un espacio de confluencia de 34 estados que data de fines del siglo XIX, pero que después está regulado, la OEA moderna está regulado en el Pacto de Bogotá, pero fíjate que una de las principales características es que aquí ningún país tiene derecho a veto.
como pasa en las Naciones Unidas, y además el voto de cada país vale exactamente lo mismo. Y eso es una gracia, porque aquí tú ves como países como Estados Unidos, Canadá, México o Brasil, que son potencias en número de población, en el PIB per cápita, el voto vale exactamente lo mismo como países como San Kitts and Nevis, Saint Lucia o Antigua y Barbuda. Y eso hace que la democracia no solo sea un pilar a resguardar, sino que se viva diariamente dentro de la organización. Ahora, para las resoluciones que dicta la OEA, ¿qué quórum son los que se requieren? Ya que no hay veto, tienen que haber quórums para poder adoptar estas resoluciones. A ver, la organización después se divide su actuar diario en consejos. Hay un consejo de administración, un consejo de política financiera, pero el órgano principal es el consejo permanente, que se llama, que es el órgano mucho más político, donde ese es el que conforman los representantes de los estados, los embajadores, son los que forman el consejo permanente de la Organización de Estados Americanos. Hay distintos tipos de votaciones, como pasan las leyes como orgánicas o según grado. Hay algunas que necesitan, pero la gran mayoría de las resoluciones son por mayoría simple. Por lo tanto, tú necesitas tener 18 votos. Y aquí te voy a dar una clave. El Caribe, o el CARICOM, como se conoce, que es el Caribe anglófono, que son muchas islas pequeñitas, como las que te nombré antes, Antigua Barbuda, Barbados, Haití, República Dominicana. No, República Dominicana está en el SICA, en el Sistema Integrado de Centroamérica, pero Saint Lucia y otras, entre todas son 14 estados. Fíjate que solo ellos están a 4 votos de ser la mayoría absoluta. Por lo tanto, a pesar de su pequeña población o influencia económica dentro de la región, son una bisagra, una herramienta súper importante para conseguir justamente lo que tú me preguntas, estos 18 votos que conforman la mayoría absoluta de las resoluciones que se aprueban. Hay resoluciones que son mucho más complejas de alto quórum, como son, por ejemplo, la elección del secretario general o para decidir temas de asuntos presupuestarios. Porque fíjate que la OEA tiene un presupuesto donde los estados pagan en proporción a su porte. Y Estados Unidos de Norteamérica financia el 49,9% de la OEA. Y después vienen los cuatro grandes, que es California, perdón, es Canadá, es México, es Brasil, junto con Estados Unidos. Después vienen los países de rango medio, Argentina, Colombia, Chile, y no sé si me queda alguno más, pero son principales eso. Y después vienen como los de tercer gran rango, y después vienen los países pequeñitos, que son estas islas del Caribe. Y ahí también, para hacer cambios presupuestarios, es que se necesitan aprobar resoluciones de alto quórum. Pero la gran mayoría de las resoluciones de la OEA son definidas por una mayoría simple, que es de los miembros que conforman la OEA. Ahora, en el caso de la ONU, Estados Unidos está más o menos, su contribución es más o menos del 22%, sigue siendo el país mayor contribuyente, no con tanta diferencia como aquí, que es casi la mitad. Y una de las cosas que se le criticaba a la OEA es justamente la utilización, a la politización por parte de los Estados Unidos de esta institución. Eh, ¿Cómo tomas tú esta crítica que se ha hecho en varios periodos de la historia de la OEA y de su funcionamiento? Y sabiendo además que basta que Estados Unidos deje de pagar las cuotas como lo hace la ONU y paraliza el sistema. Aquí aún más paraliza el sistema y más aún pensando en la influencia que tiene en estas mismas islas que tú señalas, que dependen mucho también del comercio y de la vinculación con los Estados Unidos. Mira, Julián, muy interesante tu pregunta, pero yo creo que aquí hay que ser capaces de separar lo que es mito de la realidad. O sea, ha habido momentos de la historia en donde efectivamente la política exterior norteamericana tiene, tiene definiciones, hablemos de la doctrina Monroe del principio del siglo XIX, por ejemplo, que Diego Portales en su momento ya lo advirtió diciendo ojo con esto, pero también ha ido evolucionando. Y lo que me tocó a mí ver como embajador de Chile ante la OEA era un comportamiento de Estados Unidos bastante equitativo con respecto a esto, porque a pesar de que muchas veces tenía situaciones como definiciones dentro de su política exterior, de su política doméstica, como el tema migratorio, por ejemplo, como es la situación en Nicaragua, la situación en Venezuela, la situación en Cuba. Fíjate que Cuba, te voy a hacer un paréntesis, Cuba es un estado miembro, pero que está en estado de como congelamiento. El Consejo Permanente decidió que Cuba no podía participar del Consejo Permanente.
pero se sigue considerando a Cuba dentro del quórum. O sea, sería el estado número 35. Para tomar quórum, para poder Mm. conformar el Consejo Permanente, hay que considerar a Cuba. Pero volviendo a tu pregunta, Estados Unidos hoy en día, lo que yo vi y lo que se ve, es un estado que tiene que jugar, tiene un juego, un rol de negociador. Ahora, efectivamente con los países, con las islas que tú nombras o el CARICOM, todos los embajadores que son representantes permanentes de sus estados ante la OEA, a la vez son los embajadores bilaterales con Estados Unidos. Entonces ahí hay un juego que nosotros no vemos. Efectivamente, a diferencia nuestra, la mayoría de los otros países, los continentales, tenemos dos embajadas, dos misiones en Washington. Una que es el embajador ante la Casa Blanca, el bilateral, y otro el embajador ante la Organización de Estados Americanos. Por lo tanto, ahí no cabe el juego de que te puedan negociar en lo bilateral algo que tenga relación con la OEA. Pero, siendo justo, yo tengo que reconocer que en el tiempo en el cual estuve yo, vi un juego de Estados Unidos bastante armónico a la realidad que tiene. Y el mejor ejemplo es que Estados Unidos, y sobre todo el gobierno de Trump, a mí me tocó ya con el gobierno de Biden, pero el gobierno de Trump hizo todo para poder bloquear a Venezuela y no pudo hacerlo. ¿Te fijas? Y eso te demuestra que muchas veces son mitos construidos en hechos puntuales que han pasado, no lo desconozco en ningún caso, pero también te digo, los resultados son que Venezuela no fue sacado del sistema interamericano, ¿te fijas? No fue sacado del BID, no fue sacado de una serie de cosas, de órganos, a pesar de toda la presión que tuvo un gobierno como el de Trump. Bueno, en este periodo que a ti te tocó como embajador de Chile ante la OEA, la presidencia, si no me equivoco, ya estaba en manos de, o sea, la subsecretaría estaba en manos de Luis Almagro. ¿Cómo evalúas tú el trabajo que ha hecho Luis Almagro? ¿Cuáles han sido los principales, aparte, además de Venezuela, que podemos hablar de eso, los principales, las principales controversias o los principales temas que te tocó abordar y que le tocó abordar a la OEA bajo la secretaría de Almagro? Efectivamente, a mí me tocó durante el segundo mandato de Luis Almagro. Los secretarios generales tienen un periodo por 5 años y se les puede reelegir por única vez. Y Luis estaba, justamente Luis Almagro, hago un paréntesis también, es diplomático de carrera de Uruguay, del Servicio Exterior Uruguayo, fue canciller del presidente Pepe Mujica en su momento, y luego de eso, incluso fue electo senador y cuando estaba electo senador, es electo como secretario general de la OEA. Y voy a dar Pareció otro que era diputado a otro que era diputado que y también se pasó a ser embajador en la OEA. las cuentas pasan aquí. Pero te voy a decir un dato para la región. Fíjate que yo tuve la oportunidad de invitar a Luis Almagro, ahora en el cargo donde estoy yo, como director de Relaciones Internacionales de la Universidad Andrés Bello, de invitarlo a Chile a inaugurar el año académico de nuestra universidad. ¿Y sabes dónde lo inauguró? En Concepción, en nuestra sede en Concepción. No me Por lo invitaste, tanto, ¿ah? no me Ah, invitaste. tirón de oreja a la sede de Concepción que ellos invitaban. Yo Sí, invité, o sea, ya hice la pega de traer al Magro a Chile. De hecho, hicimos un diálogo que se llama Diálogos Globales, lo hicimos acá en Santiago, en donde estuvo el canciller Alberto Van Claveren, que también supe que estuvo en este programa, estuvo Luis Almagro, y estuvimos conversando sobre los desafíos de Chile en la región. Y después, pero fíjate que el secretario general de la OEA, en funciones, estuvo en Concepción hace algunas semanas atrás. Esto fue en mayo, el 6 de mayo. Estuvo en Concepción inaugurando el año académico de nuestra universidad, lo cual te demuestra que la descentralización, yo al igual que tú, también soy de región. Yo no soy de Santiago. ¿de Así dónde que eres? yo soy de Peumo, en De la sexta región. Pemo. Y yo era diputado por esa zona. Así que, por lo tanto, también voy a defender siempre el trabajo en las regiones. Por eso, cuando yo le propuse al secretario general venir a Chile a inaugurar el año académico, lo llevamos a nuestra sede en Concepción, justamente para poder dar una señal que desde Concepción se inaugura el año académico de nuestra universidad. Vuelvo a Luis Muy Almagro. bien. Me parece muy Eh, bien como iniciativa. Felicitaciones. sí, no sé, eso es lo que quisimos hacer. Bueno, Luis Almagro estaba en su segundo periodo como secretario general Paulina, y en ese sentido él estaba enfrentando desafíos súper importantes, pero con el apoyo de la reciente reelección de él. ¿Te fijas? Por lo tanto, los Estados miembros, en su mayoría, tenían una buena opinión de cómo lo estaba haciendo Almagro, pero con desafíos muy complejos.
el principal desafío entre su primer y segundo mandato como secretario general, sin lugar a dudas, es la situación en Venezuela. O sea, Venezuela es una herida abierta, no solo desde el punto de vista teórico, conceptual, de la democracia. Basta ver la migración, las oleadas de migración que está enfrentando ese país. Más de 6 millones de venezolanos están errando por el continente. Por lo tanto, esa situación nos tiene que doler a todos y la OEA fue un espacio de trabajo, de coordinación, en donde incluso yo te diría que una de las cosas que se logró, que no logró prosperar, cosa que yo celebro que no haya sido así, fue la convocatoria del TIAR, el Tratado Interamericano de Apoyo Recíproco, que tenía la lógica de la Guerra Fría, como de invadir un territorio americano que estaba en amenaza. Y fíjate que alguna vez incluso se llegó a pensar, a aplicar, a convocar este sistema de defensa para poder, se pensaba, invadir o intervenir un Estado. Pero eso estaba, la lógica estaba pensada cuando iba a ser intervenido, invadido por una fuerza exógena a nuestro continente, no por situaciones políticas. ¿Te fijas tú? Entonces, ahí yo te diría que el liderazgo o el manejo que tuvo Almagro permitieron no llegar a convocar este tipo de iniciativas, que además yo creo, esta es mi opinión, no es la opinión del Estado de Chile, porque no es la opinión del gobierno que yo representé, yo creo que ese tipo de instrumentos, lo conversé esto alguna vez con José Miguel Insulza, actual senador, debían ser ya derogados. Si tenían la lógica de Guerra Fría, y ya no estamos en Guerra Fría, yo creo que también hay que estar actualizando las herramientas que tiene la OEA. Y una actualización bien importante, por ejemplo, fue la redacción o la aprobación de la Carta Democrática Interamericana, que surge a partir de una Asamblea General que se desarrolla en Chile el año 90, cuando se retorna a la democracia, se aprueba el consenso de Santiago que dio origen a que años después se aprobara la Carta Democrática Interamericana. Por lo tanto, los secretarios generales tienen también la posibilidad de ir haciendo propuestas para ir actualizando la organización. Ahora en materia de pandemia, ¿cómo fue el trabajo de la OEA? Y sobre todo tú hablaste de la Organización Panamericana de la Salud, que también tuvo un rol junto con la Organización Mundial de la Salud, que eso ya está más en el ámbito universal. Eh, ¿Cómo fue el trabajo a nivel de interamericano, a nivel de esta organización? Fíjate que la OEA fue un espacio de encuentro. A mí me tocó ser embajador justamente en el periodo de la pandemia y Chile, acuérdate tú que teníamos índices muy avanzados en vacunación, con acceso a distintas fuentes de vacunación. Nosotros ahí, yo siempre voy a agradecer, reconocer el trabajo y la visión que tuvo el presidente Piñera de decir, aquí no negociamos con una fuente, negociamos con todas las fuentes disponibles, China, Estados Unidos, Europa, la que fuera, y las que iban llegando. Y fíjate que Chile no solo transmitió un poco su estrategia de negociación de cómo conseguir esto para otros estados, sino que dentro de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, fuimos una instancia súper técnica la OPS, pero en donde nosotros como misión de Chile ante la OEA, por ejemplo, coordinábamos la presencia del ministro de Salud, de la subsecretaria Paula Daza, me acuerdo que estuvo yendo reuniones allá, se hacían muchas reuniones virtuales. Por lo tanto, la OPS tuvo un rol en donde nosotros, por ejemplo, podíamos coordinar donaciones de vacuna, de dosis de vacuna, a países donde de verdad, Paulina, no tenían acceso a nada. ¿Te fijas tú? Entonces, son instancias de que el multilateralismo te permite ir en ayuda ante crisis humanitarias globales, pero también te permite a veces ir en crisis humanitarias por inundaciones, por terremotos, por una serie de otras cosas. Vale decir, no hay que solo esperar que exista una pandemia para poder activar el sistema interamericano de ayuda recíproca entre los estados. Ahora, en materia del Banco Interamericano de Desarrollo, que también lo has mencionado, no sé si te tocó a ti en el periodo o fue después, no recuerdo, pero fue la elección del director del banco o el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que por tradición y desde sus orígenes había estado en manos de un latinoamericano. Y eso es lo que pedían los latinoamericanos que fuera en esta elección y el presidente Trump
presenta un candidato de los Estados Unidos que finalmente es elegido y que fue elegido incluso con votos de los propios latinoamericanos. O sea, aquí a veces cuando se criticaba y se decía Estados Unidos, Trump impuso un candidato, la verdad es que al final, digámoslo, hubo votos latinoamericanos, no el de Chile, porque Chile no votó en aquella oportunidad Así. por el candidato que presentó Trump, pero eso Mauricio sí, Claver Carone. sí, estaba tratando de acordarme el nombre. Mauricio Claver Carone. Sí. Exacto. Y que después, bueno, después salió por otras razones del cargo. Eh, ¿Cómo se vivió ese proceso? ¿Estuviste tú en ese momento porque fue tenso? Era la posición de los estados y Chile manifestó claramente, a diferencia de otros países que se dieron vuelta, eh, que no iba a votar por un candidato que no fuera latinoamericano y no votamos por un candidato latinoamericano. No iba a romper la tradición. La Eso, tradición. sí. A ver, no, yo llegué y ya estaba electo Mauricio Claver Carone como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, como un hecho inédito, tal como tú lo relatas muy bien. Pero quiero contarte que los representantes de Chile ante el BID, así como los representantes de Chile ante el Fondo Monetario Internacional y ante el Banco Mundial, no son designados por la Cancillería, sino que son designados por los entes técnicos. El presidente o el director, el representante de Chile ante el directorio del BID es representado por el Ministerio de Hacienda, así como el Banco Central designa ante el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Por lo tanto, son elecciones mucho más técnicas y yo celebro mucho que sean elecciones técnicas porque si los representantes que Chile manda van en concordancia con la política económica de Chile y cómo esto influye. Pero sí hay una coordinación con el representante ante el sistema interamericano. Por lo tanto, yo sí tenía relación, yo dentro de los saludos protocolares, por ejemplo, sí fui a saludar al Banco Interamericano de Desarrollo, sí hay una opinión política, pero la elección pura y dura la hacen los directores que representan a los estados. De hecho, Chile comparte la silla, que así se llama dentro del directorio, la comparte con Ecuador ante el BID. Por lo tanto, a mí ya me tocó eso, pero efectivamente me tocó conversar y saludar a Claver Carone, saber un poco de las políticas que estaba llevando a cabo. Y yo te diría que una de las cosas que me tocó ver ante el BID era el apoyo que estaba dando justamente para las economías en pandemia. ¿Te fijas? Y una de las cosas que nosotros quisimos poner, que sí tenía que ver con el BID, que sí pusimos nosotros como tema dentro del Consejo Permanente, son los desafíos medioambientales. ¿Por qué te lo digo? Uno de los desafíos o de los riesgos medioambientales que está enfrentando el mundo es lo que se llama en inglés el sea level rise, el aumento del nivel del mar. Entonces, resulta que el BID está entregando recursos, por ejemplo, para construir infraestructura en ciertas islas del Caribe, en donde de aquí a 10, 15 o 20 años más van a estar bajo el nivel del mar. Porque eso es una situación que no es que vaya a pasar en 10, 15 o 20 años, está sucediendo ahora. Entonces había que tener una concordancia entre un fenómeno que estaba pasando, como era el aumento del nivel del mar, pero también con las políticas de financiamiento de infraestructura, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellas ciudades costeras? ¿Qué iba a pasar con la movilidad? ¿Qué íbamos a hacer con esas Con los migraciones? migrantes climáticos. ¿Te fijas? Y ahí nosotros, como me tocó a mí ponerlo como embajador, y lo hicimos como gobierno, pero como misión finalmente, llevamos el tema, y que son temas de futuro. Y ese es un rol súper importante donde la OEA puede tomar debates, discusiones, y esas conclusiones las puede compartir con otros órganos multilaterales para que vayan un poco coordinándose estas políticas multilaterales. Ahora, ¿qué relación se mantiene en la práctica entre la ONU y entre la OEA? Porque la ONU es una organización universal que está integrada por 193 estados y tenemos acá una organización que es de tipo regional. ¿De qué manera se coordinan? ¿Hay algún tipo de vinculación? Ignoro si hay algún tipo de tratado organizaciones internacionales. Eh, no lo sé, lo pregunto desde la total ignorancia. No, no. Mira, existe una relación de carácter más protocolar, porque la OEA no es, si bien es el primer organismo multilateral de la historia mundial, como te lo conté al principio, es el más antiguo, mucho más antiguo que la propia ONU, existen organismos multilaterales como el de la OEA, regionales en África, en Medio Oriente, no estoy seguro si en Asia, en la Gran Asia, no me acuerdo, también Mm. te lo reconozco. Pero
Y en Europa existe, y de hecho los organismos regionales de Europa condujeron a la Unión, a lo que hoy en día es la Unión Europea, que tú tienes mucho que ver con eso. O sea, son evoluciones distintas acorde a la realidad, representan a sus estados, a sus sociedades, ¿te fijas? Pero existen relaciones protocolares, salvo un caso que estuvimos recién conversando, que hay una integración directa que es el de la OMS con la OPS. La OPS es una organización panamericana que está asociada al funcionamiento de la OEA, pero su línea rectora es la de la OMS. O sea, la OPS no toma ninguna definición distinta a la que toma la OMS. Y eso es súper importante y es un buen ejemplo de coordinación universal. Porque imagínate que la OPS dijera que la solución para el COVID-19 hubiera sido, por decirte algo, no usar mascarilla, por inventarte algo bien absurdo. Por interferón. Claro, o la OMS dice otra cosa. En este caso, la OMS es la institución que prima, pero sí hay coordinaciones. ¿Por qué? Porque fíjate que hay muchas votaciones, y tú entiendes muy bien esto, que las organizaciones multilaterales necesitan votos. Entonces aquí vienen las negociaciones de las votaciones entre los estados. Entonces yo me tocaba sí estar en mucho contacto con quien era Milenko Skobnic, Mm. embajador de Chile ante las Naciones Unidas, que estaba en Sí, Nueva sí. York, estaba muy cerca, pero nos coordinábamos con Frank Tressler, que era el embajador de Chile ante organismos internacionales en Ginebra, porque también a veces las misiones te dicen una cosa por un lado, después te dicen una cosa distinta por otra, entonces hay también una necesaria obligación o obligatoria coordinación entre las misiones de Chile ante estos organismos multilaterales, pero respondiendo a tu pregunta formal, no existe una relación directa que esté reglada entre la OEA y la ONU. Sí existe una, por ejemplo, cada vez que se hace la Asamblea General de Naciones Unidas, el secretario general de la OEA está invitado, no tiene derecho ni a voz ni a voto, pero sí está invitado y hacen relaciones, muchas veces reuniones con los jefes de Estado, con el secretario general, aprovechan de extrabar ciertos temas, pero es una relación protocolar, una relación buena de coordinación y van muchas veces relacionándose según los desafíos regionales que propongan cada una de estas organizaciones. Ahora, para terminar y aprovechando también tu expertise en este tema, ¿cómo el multilateralismo ha sido criticado, ha sido cuestionado el último tiempo en situaciones muy complejas o ahora ha sido sobre todo la organización eh, de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad en particular, con las guerras, tanto sea la guerra de Ucrania, la guerra, lo que está ocurriendo en Gaza? Hay un cuestionamiento, ha habido un cuestionamiento también al multilateralismo en otras áreas. Bueno, la misma OMS estuvo bastante cuestionada en su momento por el tema de la pandemia. ¿Cómo ves tú, cuál es tu visión respecto a lo que realmente es criticable o no del multilateralismo? Sumado a que también tenemos movimientos absolutamente anti-globalización, anti-Agenda 2030, del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Ha habido ese movimiento donde lo podemos encontrar tanto en extrema derecha como en extrema izquierda, que en eso coinciden bastante en estos temas. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu visión respecto a esto y a nuestra realidad tan compleja que estamos viviendo hoy día en el mundo? Buena pregunta, ¿cómo va a terminar? Es bien sesuda tu pregunta. Pero a ver, yo soy un defensor y un promotor del multilateralismo. Yo creo que la diplomacia su rol, su objetivo es justamente ir a converger, a confluir en espacios donde podamos, en primero todo, reconocer nuestras diferencias geográficas, políticas, sociales, idiomáticas, culturales, de todo aspecto, y poder converger en un espacio donde todos tengamos derecho a voz y voto para poder tomar decisiones. En segundo lugar, yo sí creo que hay una crisis que está enfrentando un multilateralismo que debe ser enfrentada con realismo, con realidad. Tú recién nombrabas algunos ejemplos, Paulina, sobre situaciones que no se están moviendo. El multilateralismo, por más voz que levanta, por más resoluciones que toma, no mueve la aguja. Y dijiste un caso que es muy sensible, como el tema de Gaza, por ejemplo. O sea, en donde vemos como un grupo terrorista como Hamas ataca a un Estado, pero después otro Estado termina asesinando a civiles, a niños, a mujeres, que son desgarradores esas imágenes, y el multilateralismo aprueba resoluciones, el secretario general Guterres saca tweets,
y se cambia o no cambian las cosas, nada. ¿Te fijas? O en lo coyuntural en nuestra región. Venezuela, lo analizábamos recién, una crisis de democracia severa, una dictadura como la que tiene el señor Maduro ahí, condenado a los venezolanos a estar errando, buscando oportunidades por todo el continente, y el multilateralismo no ha sido capaz de resolverlo. Por lo tanto, el multilateralismo, yo lo defiendo como herramienta diplomática, creo que debe tener una actualización acorde a la realidad, lo que hablábamos antes. O sea, no puede ser que la OEA siga teniendo el TIAR, pero sí tiene que tener otro tipo de instancias que vaya a resolver los problemas actuales que enfrentan los tiempos. O sea, la política es dinámica, la diplomacia también debe ser dinámica. Por lo tanto, creo que el multilateralismo debe ser actualizado. Y en tercer lugar, y con esto termino, mi crítica y oposición tenaz a todos estos movimientos políticos, porque ni siquiera creo que hay que hablarlos como de partido, que creen que la solución es salirse de los espacios de confluencia, de conversación. Aquí, y tú dijiste muy bien, en la extrema derecha y en la extrema izquierda están estos grupos. Y si tú unes estos espacios, te das cuenta que la cuerda siempre se une en los extremos. Y es muy fácil que coincidan estos extremos, de derecha y de izquierda. Y eso tenemos que ser muy claros, en donde salirse de una instancia de diálogo, de debate, de negociación, no es la solución, todo lo contrario. Chile, que es un país pequeño, geográficamente aislado, al final del mundo, pero que necesita y conoce los atributos de lo que es las relaciones exteriores, las relaciones internacionales, debe ser un actor, un protagonista y un líder y no salirse de estos espacios. Bueno, Isa, yo quiero agradecerte el espacio, el tiempo de haber conversado con nosotros, de tu experiencia como embajador en la OEA y además en los temas del multilateralismo con tu visión. Así es que muchas gracias por haber estado en De la Región al Mundo. Gracias a ti por la invitación y feliz. Muchas gracias. Bueno, y ustedes ya saben, cada semana un nuevo capítulo de La Región al Mundo, donde seguiremos analizando lo que ocurre más allá de nuestras fronteras, pero que evidentemente tiene impacto dentro de nuestras fronteras. Así es que los espero en un próximo capítulo. Hasta pronto.